Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. De nuevo volvemos con Masa Gabriel a Revista de Medio Oriente, este programa que traemos cada semana a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, hoy es el análisis de Revista de Medio Oriente, se centra en dos medios en concreto. Nos vas a hablar de publicaciones de EFE y de El País. Pues sí, básicamente es tan reiterativo. Yo también me escucho a mí misma y me da pereza, pero bueno, la cosa es que han pasado cosas últimamente, por un lado en la frontera con Gaza, por el otro lado en Siria, y vamos a emplear estos dos medios, El País y EFE, que son los medios con mayor llegada y mayor impacto en los medios escritos en el mundo hispano, para mostrar cómo se puede contar una historia sin que nadie se entere de nada. Quisiera empezar con los bombardeos y concretamente con El País. Uh-huh. El País publicaba un artículo en el que hablaba de estos bombardeos israelíes sobre territorio sirio, sobre objetivos de Irán en Damasco. Lo interesante es que Israel ataca a cara descubierta objetivos militares de Irán en Damasco. Y decía la frase abajo: la incursión con misiles de la aviación israelí causa 11 muertos, entre ellos 2 militares sirios. Y uno leía todo el primer párrafo y no se enteraba en ninguna parte del primer párrafo que la acción israelí era una respuesta a un misil previo lanzado por tropas iraníes desde Siria. Es decir, Siria o Irán lanza desde Siria un misil contra una zona de esquí, un resort creo que se llama, y eso no había que esperar al segundo párrafo. Y tú dirás, bueno, en el segundo párrafo seguro que lo explicaban. Bueno, casi. En el segundo párrafo lo mencionan, pero como una versión israelí. Es decir, mandos castrenses israelíes insistieron en que se trataba de una operación de represalia. O sea, insistieron, porque ¿qué pasa? Era dudoso creerlo. Uno insiste cuando tiene realmente alguna duda y tiene que insistir. En este caso, los mandos castrenses israelíes insistieron. Por supuesto, incluye el territorio sirio ocupado por Israel, los Altos del Golán. Una noticia donde pongan Israel sin mencionar la palabra ocupado es como que les da... O sea, informar de la noticia de que Irán lanzó un misil y que luego hay una respuesta, de esto no, pero hablar de ocupado sí. Y luego, por otro lado, uno de mis momentos preferidos es cuando dice que el comandante de la Fuerza Aérea iraní inició la refriega verbal, dijo: estamos preparados para la contienda decisiva que hará desaparecer a Israel de la tierra. Y el primer ministro, dice un poquito después, el primer ministro Netanyahu le replicó con dureza: operaremos contra Irán y las fuerzas sirias que permiten las agresiones. Es decir, un oficial iraní amenaza con hacer desaparecer Israel, Netanyahu dice que operarán contra las fuerzas que permiten que los agredan, y el adjetivo que describe la postura, o sea, la dureza, es de Israel. Es fascinante. Si esto no es sesgo informativo, yo creo que es para un manual de sesgo informativo, es el tratamiento que da El País a las noticias de Israel. Volvemos, como siempre, más a ese uso, ¿no?, del lenguaje que pone en el lado negativo a Israel. Evidentemente es un conflicto, pero cuando no se citan esas informaciones no estamos exentos, ¿no?, de pecar de faltos y de informar malamente. Por supuesto, la idea es, si te fijas, bueno, no sé si es una idea preconcebida, porque es hilar muy fino decir cuál es la voluntad última de quienes estas cosas escriben, pero evidentemente hay una toma de partido de base, hay una simpatía, creo que no me equivoco, creo que hay una simpatía de base que hace que a la hora de redactar la noticia todo se tergiverse, los tiempos se cambien, todo se vaya escribiendo de una manera que no termine de quedar claro quién agredió a quién. Y eso es muy interesante porque
en este caso concretamente hay un misil iraní que se lanza contra Israel. Y hay una respuesta a Israel. Digo yo, ya no digo ni que lo pongan en el titular, que bueno, que sería lo suyo, porque quien inicia el ataque es Irán, pero bueno, da igual. Por lo menos digo yo que tendrá que ser mencionado en el primer párrafo. Pero como hay ya una puesta en duda por el propio, entiendo, por el propio periodista, pues esto, o los propios, en este caso además son dos quienes escriben la noticia, que ya es para nota, entonces es todo tan confuso, es todo tan entrevesado, la información se va mezclando, pero todos sabemos lo que queremos que llegue, es el titular y lo que viene después. Y la primera frase, el subtítulo, y el titular es: Israel ataca a cara descubierta objetivos militares en Damasco, de Irán en Damasco, y habla de la incursión y no se menciona el ataque de Irán. ¿Qué tenemos aquí? Israel ataca. Mientras tanto, en la información, si alguien se toma el trabajo de leer, oiremos hablar de ocupación y, por supuesto, diremos que Israel insiste en que algo sucedió, como una versión. Entonces tenemos hechos contra versiones. Israel siempre es una versión, los hechos es todo al otro lado de la narrativa. Esto es, insisto, esto es de manual. Bueno, lo que sí deja claro en el primer párrafo es la ambigüedad, ¿no? Comienza diciendo que la ambigüedad en la guerra que Israel libra en Siria con Irán, su archienemigo regional, se ha tornado en contienda a cara descubierta, como decías, que aparecía también en ese titular. La ambigüedad de la que ellos hablan es la ambigüedad con la que informan, efectivamente. Bueno, pues un objeto de análisis este diario El País, que habitualmente está aquí presente en este diario, en esta revista de Medio Oriente, con Masa Gabriel. Pasamos ahora a hablar de EFE, si te parece. Sí, porque esta también es muy linda. Estaba yo leyendo una noticia de EFE donde dicen: poco después el ejército israelí informó en una nota de que se produjeron disturbios con manifestantes palestinos que lanzaron piedras, uno de los cuales disparó contra las tropas apostadas. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que si lanzaban piedras dispararan contra las tropas apostadas? Bueno, porque hay que irse evidentemente a medios en inglés donde nos explican que, entre otras cosas, disparaban piedras. Pero había disparos también. Ya sabes que ellos lo que dijeron que era lo que dice el ejército israelí. Cuando te vas a otro idioma ves que explican que esos riots, esas manifestaciones, o es más duro que una manifestación, esos enfrentamientos en la frontera incluyeron tirar piedras. Si solamente hubieran tirado piedras no habrían podido herir al soldado israelí. En fin, como es maneras de informar, de darle todo vuelta, de que todo sea complejo, de que no se puede entender bien. Un miliciano palestino muere en un bombardeo israelí. El miliciano, recordemos, reconocido por el propio Hamas, es miembro de las brigadas Asedim al-Qassam, consideradas terroristas por todo el mundo occidental, pero no vamos a emplear el término terrorista porque correríamos el riesgo de cambiar una narrativa que ya llevan los medios en esta especie de deriva anti-israelí. Pues si lo quieres dejar ahí, Masa, yo creo que sí. Volveremos la próxima semana con este programa Revista de Medio Oriente. Les recordamos que la página web es revistamo.org, Revistamo de Revista de Medio Oriente. Allí pueden encontrar más información relacionada con estos asuntos que Masa Gabriel nos desgrana aquí en la radio, en Radio Sefarad. Muchas gracias por hacerlo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.